Bueno, estamos aquí ya para la enseñanza de mitad de semana de los miércoles y estamos trabajando con el capítulo 9. Hoy vamos a comenzar el capítulo 9 de Lucas, que estamos hablando sobre el modelo de Jesús. Hemos tomado tiempo para enseñar el modelaje o el modelo de Jesús y especialmente los evangelios. Ya hemos discutido Juan, que no es un evangelio sinóptico. Hemos trabajado con el Mateo y por eso ya llevamos en estas enseñanzas como año y medio, mal tasado. Y estamos ahora en el capítulo 9 de Lucas. Y finalizaremos este ciclo estudiando el Evangelio de Marcos. No queríamos dejar de tomar cada uno de las visiones de estos apóstoles y discípulos. Y en el caso de Lucas, que fue un discípulo, pero más bien del apóstol Pablo, conocido también como el médico amado. Y por lo tanto, en el capítulo 9 vamos a comenzar hablando sobre la misión de los 12, que en otros evangelios habla también de la misión de los 70. Más adelante lo vamos a ver aquí en Lucas también, porque recuerde que Jesús tuvo 12 discípulos que estuvieron los 3 años de ministerio full time con él. Pero hubo un grupo de discípulos o gente allegada que le llamaron los 70. Y luego estuvo el resto del pueblo, ¿verdad? Gente que siguió a Jesús, pero no eran itinerantes, ¿verdad? En algunos momentos lo seguían, lo encontraban. Y hubo unos enemigos que lo siguieron todo el tiempo, los fariseos. ¿Sabes? Jesús tuvo de todo en el ministerio. Por lo tanto, también hablamos aquí en estas enseñanzas de los discípulos de Juan. Juan también tuvo sus discípulos, que después, cuando Juan muere, se integran en alguna manera a ese grupo de los 70, o gente que siguió al Señor. Por lo tanto, el capítulo 9 comienza así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Por lo tanto, el modelo de Jesús se reprodujo en sus 12. Básicamente, si resumimos el ministerio de Cristo, era un ministerio de enseñanza de la palabra, de predicar el evangelio, de traer enseñanzas, ¿verdad? Y de sanar. Y en las sanidades habían milagros, habían sanidades de liberación, sanidades emocionales, sanidades físicas, milagros poderosísimos. Por lo tanto, el ministerio de Jesús estuvo fundamentado en eso. Claro, vino también a romper con toda la tradición religiosa, a terminar el viejo pacto y comenzar el nuevo pacto y fundar la iglesia, ¿verdad? Y la salvación para toda la humanidad. Pero entonces, si usamos 3 elementos: predicaba, enseñaba y hacía milagros, entre ellos de sanidades. Pues esa misma proyección fue la que él le dio a los discípulos. Entonces los reunió y los capacitó y les dio poder y autoridad sobre los demonios. Ahora, debe hacer un alto aquí, porque en alguna manera también nosotros somos discípulos del Señor. Y ahora somos la iglesia. Y Jesús dijo que esa misma autoridad y poder iba a estar sobre la iglesia cuando recibieran el Espíritu Santo. Y recibiréis poder, Hechos capítulo 1, verso 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Testigo era que iban a poder hacer todo lo que Jesús hacía en el ministerio, ¿verdad? En ese ministerio que tenía de modelaje que estamos enseñando. Por lo tanto, nosotros la iglesia, si resumimos en este momento lo que yo quiero transmitir, es que como ministros del Señor, como iglesia del Señor, tenemos el mismo llamado, que es predicar, evangelizar, enseñar, ¿verdad? Y hacer milagros, sanar. La iglesia, por eso la iglesia tiene que ser consciente de esos 3 elementos, ¿verdad? Que son parte de nuestra función. Entonces les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas.
Claro, esto es específicamente para ellos. No significa que en la actualidad necesariamente tenga que ser así. Hay misioneros que han tenido que tomar esa actitud o hacer eso mismo, y hay otros que pues van a los sitios ya con camiones, con dinero, con concilios que los respaldan y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Por lo tanto, no es que esto es una doctrina. Esto fue lo que, según la época, lo que tenían que hacer en ese momento. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. O sea, Jesús le dijo, vayan a un lugar donde identifiquen un centro de operación, y de esa casa van a seguir evangelizando. Y donde quiera que... Ve, ahora pues tú puedes enviar a gente a hoteles, pero en los lugares donde son más inhóspitos, pues lo manda en casa de otro misionero. O lo manda donde lo reciban, ¿verdad? Y dice, y donde quiera que no os reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Eso era una costumbre que hacían los antiguos, en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. O sea que ellos aprendieron el modelaje y lo hicieron. ¿Qué quiero repasar un momentito? Mire, nosotros estamos llamados para bendecir, predicar, ministrar la palabra, dar un consejo de parte de Dios y orar por la gente. Hay gente que dice, pero es que yo no sé si se van a sanar. Es que ¿cómo vas a saber si se van a sanar si no oras por ellos primero? Por lo menos comienza a orar y comienza a creer, y vas a ver que con el tiempo te van a dar los testimonios de gente. Mira, me siento bien, siento una paz en mi corazón, esa oración que tú hiciste me acercó a Dios, me siento que me reconcilié con Él, pude dormir toda la noche. Ya es una sanidad. Insomnio, porque se puede dormir toda la noche. Mira, me sentí con energía, con vigor, se me fue todo aquel dolor que tenía, se me fue el cáncer, ¿verdad? Los médicos han comenzado a decir que todo está saliendo bien. Pues, por lo tanto, ¿cómo va a ocurrir si primero no oramos? ¿Cómo se van a convertir, dijo el profeta, si no hay quien les predique? Nuestro deber es predicar y ministrar a la gente. Claro, hay gente que dice, yo me quiero preparar. Es bueno prepararse, para que no diga disparate. Pero el ministerio de esta gente fue intensivo, fue puro modelaje, no fue muy estructurado en términos de enseñar teología. Yo noto a veces que hay gente que se prepara 3, 4 años y no dan un tajo en defensa propia. Y tienen los títulos ahí en la oficina, en las casas. Es que prepárese, pero no se prepare tanto que tenga la excusa para decir que me estoy preparando o hasta que no me prepare, no. Predicar es como la mujer samaritana. Ella no tuvo mucha teología, tenía un montón de locuras en su cabeza, pero ella fue y contó lo que el Señor hizo. Alguien me ha dicho toda la verdad. Y fue y lo predicó, y con eso se ganó a Samaria. Amén. Por lo tanto, luego vemos el verso 7, que las noticias de Jesús seguían avanzando en todos los niveles y se hacían viral. No había nada de esto que tenemos ahora tecnológicamente hablando, pero qué más viral que boca a boca, que todo el mundo estaba hablando. Pues en el palacio, allá en Fortaleza, estaban hablando y llevando noticias de Jesús. Por lo tanto, dice, Herodes el tetrarca, que ya dijimos que tetrarca es que dividido en cuestión de un 25%, una cuarta parte, era un territorio que gobernaba de todo allí. Pues acuérdense que estaba Galilea, Belén, Judea. Él tenía una de esas porciones. Entonces Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado a los muertos. Acuérdense que este Herodes le había mandado a cortar la cabeza a Juan porque se lo pidió la hija de la mujercilla de él. Y entonces, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Sabes que aquí, admisión de culpa, relevo de prueba? El tipo aceptó se declaró ahí. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Esa palabra verle era que procuraba conocer más de él.
O sea que hasta en el palacio la fama de Jesús estaba llegando allí. Y yo estoy seguro que esto llegó hasta Roma, porque en las reuniones que ellos tuvieron, mira, hay un Jesús, allá un profeta que sana a cualquiera. Acto seguido, hay uno de los milagros más extraordinarios que tenemos que lo narran los tres evangelios. Los tres evangelios narran sobre este milagro. Y es la alimentación de los 5,000. Y dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho. O sea, ¿te acuerdas que salieron? Y habla aquí de los apóstoles, o sea, de los 12. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Ellos se fueron allí a contarle, mira, se sanaron los enfermos, los paralíticos, esto era, Señor, como cuando tú estás ministrando. Y Jesús, me imagino que gozándose allí con ellos y qué sé yo cuántas cosas. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Oye, porque la gente buscaba saber dónde estaba Jesús. Y él les recibió y les hablaba de qué? Del reino de Dios. Les predicaba, les enseñaba. Y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar. Y acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en lugar desierto. El lugar no era inhóspito, ¿verdad? Para que se pudieran quedar allí. Y él les dijo, dadle vosotros de comer. Imagínate que tú llegues donde el Señor dando una sugerencia y Él te la envía para atrás más difícil. Denle ustedes de comer, no dejen que se vayan sin comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Mateo explica esto con más detalle y acuérdense que hubieron una de 5,000 y otra de 4,000. Milagros de multiplicación de panes y peces. Y en una de estas ilustraciones habla de un niño que fue el que entregó los 5 panes y los 2 pececitos. Pero en otra de estas narrativas, si no más bien fue Judas, que era el tesorero que sacó cuenta y dijo, 300 denarios no dan para alimentar una multitud como esta, porque está hablando de 5,000 hombres, pero no estaban contando ni las mujeres ni los niños. O sea que aquí habían sobre 8,000 a 10,000 personas. Y el relato nos enseña que cuando Jesús le dijo darle de vosotros de comer, y según el libro de Mateo y Marcos, hicieron cálculo. Y dice esa escritura que 300 denarios no darían para alimentar a esa multitud, para el catering que tienen que comprar. Para darle pescado, pan o lo que fuera. Porque esa era parte de la dieta de ellos allí. Y entonces, si tú sacas 300 denarios, un denario es el salario básico de un día de trabajo, con el costo de vida de Puerto Rico, trasladándolo aquí para que tengamos una imagen, con el 8.9% de inflación que estamos experimentando a nivel de la nación americana y Puerto Rico tiene que estar por ahí un poco más. Pues mire, eran entre 25,000 a 30,000 dólares el cheque que Abby tuviera que haber hecho para pagar, si hubiera sido discípulo en ese entonces. 30,000 billetes aproximadamente costaría el catering para que lo sirvieran allí caliente, bien bueno. Por tal razón, ese fue el número que sacó Judas. Dijo, nos quedamos pelados si hacemos eso. Entonces, él les dijo, darle vosotros de comer, y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupo. Fíjense que el Señor, cuando le dijeron que eso es lo que tenía, comenzó a organizar en términos de logística cómo iba a alimentar a toda esa gente. O sea que el milagro no estaba a lo loco, sino ordenado, estructurado. Y es bueno que hagamos un paréntesis aquí para señalar que muchas veces nosotros ministramos
o oramos o hacemos una gestión de evangelismo, pero no está estructurada. Y por eso se cometen graves errores o momentos que tenemos que lamentarnos, porque el problema no está en que Dios supla o en que la unción no esté. El problema está en que no hay gente adecuada o pensante o con una logística para que lo que se va a hacer quede bien y no haya contratiempo. Pues mire lo que hizo el Señor, hacerlo sentar en grupo de 50 en 50. Alguna logística había en ese lugar que debería ser de esa manera para ser efectivo. Y así lo hicieron, haciéndolo sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo. En el otro evangelio dice, y dando gracia los bendijo. Y los partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de la gente. Y comieron todo y se saciaron. O sea que hay gente que pudo repetir o comer con más abundancia. Y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos, 12 canastas. Y yo recuerdo y siempre he dicho como algo anecdótico, que el Señor lo que hizo fue decirle a cada discípulo, para que su fe crezca la próxima vez a otros niveles, vaya cada uno y lleve una canasta de esa a la casa del nene, porque la nene tiene la compra de todo un tiempo, ¿verdad?, por causa de esto. Luego vemos la confesión que se le llama la confesión de Pedro. Dice que aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y fíjese que el Señor estaba ahí ministrando en oración, que era parte de su devocional, era parte de su entrega. Y estaba orando. Ahora se va a seguir oyendo, lo único que un poquito diferente al audio, ¿verdad?, cuando lo usamos.
un poquito la batería. Por tanto, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos. Y eso es lo que dijo, va a ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas. O sea, que Jesús dijo quiénes iban a ser específicamente los que lo iban a perseguir, los que lo iban a acechar, los que le iban a tender el lazo de muerte. Y luego dice, y que sea muerto y resucita el tercer día. Ahí está. O sea, que Jesús estableció la muerte, pero estableció la vida. Y puso todo en orden. Cuando tú profetizas, pone las cosas en orden. Y entonces luego dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Recuerde que le está hablando a los 12. Y luego le dice, y tome su cruz cada día y siga. Eso no significa que los demás no tenían que tomar su cruz. Pero le está hablando a los 12. Por lo tanto, los 12 iban a padecer con el Señor. Yo tengo, a veces hago estos paréntesis porque a veces la iglesia ha vendido un evangelio de sufrimiento. Oye, y no quiere decir que todo va a ser color de rosa y que no va a haber aflicciones, pero la iglesia por alguna razón, y me refiero a las iglesias que no predicaron el evangelio del reino, predicaron a veces más tradiciones y legalismo, se encargaron de vender un evangelio de sufrimiento, porque pensaban que el sufrimiento nos santificaba y nos purificaba. Y venía, sin ánimo de ofender, de muchos protestantes y evangélicos que nacieron en la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica también ha sido muy protagonista en vender pobreza y sufrimiento. Y entonces, ¿qué pasó? Que captaron eso. Entonces tenemos a veces una iglesia predicando más sufrimiento como que eso es significado de purificación y santidad, cuando necesariamente no tiene que ver una cosa con la otra. Y entonces toman algunas escrituras, el Señor lo dijo, pero eso está diciendo a los 12, que por naturaleza iban a tener que sufrir con él porque iban al acontecimiento más terrible del sacrificio del Salvador del mundo. Pues por lo tanto, si tú estás cerca por asociación te va a tocar algo de eso. Y no les tocó más porque se fueron muriendo, pero después, con el tiempo, ellos vivieron los mismos calvarios, en alguna manera. Entonces, mire lo que pasa aquí, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Claro, ellos no van a perder la vida. Pero Jesús le dijo, tienen una garantía como la mía, que yo voy a resucitar el tercer día y ustedes se salvarán. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Ahora, esto es una verdad universal. ¿De qué te vale fama, poder, riqueza, dinero, propiedades, todo? Y después te destruye tu vida. ¿Cuánta gente tú no ves así todos los días? Destruyéndose, alcanzan la fama. Estos días el artista este que hizo las películas de Power Rangers se puso ahí a discutir con su esposa, y después que discutió en un hotel, pues, entró a la habitación y se suicidó. 49 años. Ayer estaba leyendo noticias de un cantante de 37 años de country music. Se casó el lunes de la mañana. Entonces, ¿cuánta gente hay que alcanza la fama, el poder, la riqueza, pero no trabajan para su alma, para su vida, para su encuentro con el Creador? Y entonces, esto es una gran verdad, de que te aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. ¿Cuántos no se destruyen en vicios, en corrupción? Hoy mismo yo veía como 7 u 8 se declararon culpables de todos estos casos de corrupción. Y tú dices, ¿de qué le valió un ratito de disfrute de dinero y ahora tener que estar 4 o 5 años
era principio. Y porque yo a veces yo le digo, pero eso de la cárcel federal, esos 3 o 4 años pasa rápido. La cárcel más lenta. No, porque no eres tú que va a estar ahí. Exacto. El que va a estar ahí. Ahora, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. El Señor está estableciendo que cuando Él se manifieste y venga, esos que se avergonzaron de Él. Pero digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Y cómo se explica eso? Vamos a morirse. Es sencillo. Yo le he dicho ya en repetidas ocasiones. Eso le están hablando a aquellos que estaban allí. Y muchos de ellos, cuando Él se manifestará en gloria después de resucitar y de lo que Él prometió que iba a venir, pues van a estar vivos todavía. Porque algunos de los que todavía tenían 20, 22 años. Y para el año 70, los que habían pasado eran 35, 40 años, estaban divinos todavía, saludables. Porque el Señor se manifiesta en gloria las veces que Él quiera manifestarse en gloria. Y viene las veces que Él quiera manifestarse y venir. Somos nosotros los que hemos querido poner primera, segunda, tercera, no hablan de tercera, hablan de primera y segunda, venida del Señor. Las veces que quiere, cuando quiere, como quiere. Y su palabra tiene referencia sobre esa. En esta específica está hablando de ese detalle. Pero digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Puede ser que alguien tenga otra explicación y yo pues la escucho y no tengo problema. ¿Verdad? Hay gente que dice, no, que eso es una interpretación espiritual y todo eso. Bueno, pues, interpretamos todo el capítulo espiritual o interpretamos todo el capítulo en lo que estaba pasando en el mundo. Entonces, acto seguido empezó la transfiguración. Aconteció como 8 días después de estas palabras. 8 días, 8 en la Biblia, para los judíos significa o simboliza un nuevo comienzo. A los 8 días Jesús fue llevado al templo para hacerse la circuncisión. Era un nuevo comienzo. Por lo tanto, aconteció que como 8 días después de esta parábola, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, porque le iba a enseñar algo nuevo, una experiencia que era nueva para él. Y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, Lucas siempre enseñando la parte devocional de intimidad y oración de Jesús. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Por eso que se llama el monte de la transfiguración o el acto de la transfiguración. ¿Qué pasó allí? Que no solo su apariencia se mostró y se hizo otra. ¿Qué otra apariencia se hizo? Pues podríamos especular aquí de que tuvo una luz que su rostro brillaba, o un rostro angelical, o su rostro se perfeccionó. Pero nada, nos dice que se hizo otra. Y su vestido blanco y resplandeciente, o sea que era un blanco que era difícil de describir, y usó la palabra blanco por no decir que era luz, una luz blanca la ropa, y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Aquí categóricamente señala que es Moisés y Elías. Hay otros evangelios que también lo mencionan, pero cuando tú lo estudias como que te deja como si no fuera una aseveración como la de Lucas. Yo por mucho tiempo tuve mi pensamiento de que no necesariamente eran Eliseo y Elías, que podían haber sido 2 ángeles, pero luego de seguir estudiando y analizando y hablando con otros, pues llegamos a establecer que es Elías y que es Moisés. Elías no vio muerte, fue traspuesto al cielo. Y aunque la Biblia dice que Moisés murió, no se encontraron sus huesos.
para que no lo veneraran en el lugar. Dios hace como Él sabe hacer. Está el otro punto de lo que siempre analizaban históricamente, que Moisés, perdón, que Abraham y los que murieron hasta que Jesús muere y resucita, ¿verdad? Lleva a hacer la resurrección, que estaban allí en el seno de Abraham en un descanso. Pero eso es algo que podíamos pensar también que decía, pero tenía que ocurrir el pacto para que fuera expresado en enseñanza pública. Era que era un acta pública, ¿verdad? Porque no morían en Cristo, morían en la ley. Por tal razón, dice, a quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Esta gente estaban hablando de cómo iba a ser el acto de la crucifixión en términos de lo que significaba el Hijo del Hombre venir a morir. De eso era la reunión. O sea que no tan solamente se estaba estableciendo en la tierra, sino en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Ellos estaban diciéndole allí al Señor que eran testigos de lo que ya el Padre había señalado para salvar a los maridos. Mire qué clase de reunión se está dando ahí. Esas son las cositas que a veces usted no oye, que se predican comúnmente, por eso pues, se trabaja en estos estudios bíblicos, en estas enseñanzas, porque explicar eso en un servicio no es tan fácil a una multitud que todo el mundo te pueda entender y hablar, ¿verdad?, sin detenimiento. Por lo tanto, ellos estaban hablando de la partida del Señor, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. En un acontecimiento tan extraordinario, Pedro y Juan y Santiago se echaron un sueñito. Por eso yo me siento mal cuando yo te a veces predicar y dos o tres se echan un sueñito. Pero lo seguí, perfecto. Me siento mal por eso. Si en este evento que era tan extraordinario estaba Jesús glorificándose y estaba Elías y Moisés y estaba y Pedro, perdón, mas permanecieron despiertos, se despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, que hagamos 3 enramadas, nosotros dicen 3 pabellones, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Bueno, Pedro era espontáneo, vamos a quedarnos aquí, olvidémonos de lo de... Yo no quiero regresar para allá abajo, esto está mejor aquí, ¿verdad? Entonces, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, una shequín, una presencia. Tuvieron temor al entrar en la nube. Que eran humanos, hermanos, y para el humano todo lo que es nuevo crea sospecha. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oí. Era la misma voz que cuando Jesús fue bautizado por Juan se escuchó. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos cacharon, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Esa gente tuvo 2 o 3 días que no podían dormir. Entonces, primero se quedaron dormidos y ahora no podían dormir. Que la gloria los cubrió. Y no fueron los mismos después de él. Amén. No me da tiempo aquí para hablar un poquito más. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Dice que eso eran multitudes y multitudes. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Sucede que un espíritu le toma, un espíritu malo,
y de repente da voces y sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Era como si fuera una especie de ataque epiléptico, donde la persona, los ojos se veían, las manos se veían, se tuerce, toca la boca, se retuerce. Era algo parecido, ¿verdad? Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Aquí no dice a cuáles discípulos, si eran los 12 o si eran los 70, porque ya ellos habían sanado a otros y habían echado fuera demonios. Pero esto también nos deja decir algo, que todos los días tú necesitas conectarte para que la unción fluya. Lo que a mí me sorprende era que ya Pedro, Juan y Santiago habían visto la gloria del día, la noche anterior. Tenían que estar llenitos, cargados. Posiblemente no estaban ellos en el escenario, porque Jesús, aunque tenía 12, estos 3 eran los más cercanos. Entonces el Señor les dice: trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó. El demonio no se puede acercar a la presencia del Señor. Y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu, como autoridad de él, del espíritu inmundo, y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. ¡Wow! La gente estaba viendo la gloria de Dios constantemente. ¿Cómo iba a ser la cosa? Vamos a leer otro poquito más. Y maravillándose todos de estas cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, que estas palabras se metan dentro de ustedes, fue lo que Jesús dijo. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Una vez más Jesús anunció la muerte de persecución. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre esas palabras. ¿Sabes? Jesús estaba diciendo: metan esas palabras en su corazón, pero ellos del todo, no era que no las entendían, que ellas las entendían sí, lo que no quería era aceptarlas. Eso se llama negación. A muchos de nosotros nos pasa eso, y entonces, y es normal, en términos de tú no quieres que ese momento de gloria perderlo, sanidades, milagros, multiplicación de paz, pagar las contribuciones, todo, parecía de todo estaba suplido, todo estaba controlado, y la bendición del Señor. Pero nada, seguimos la semana que viene. Dios añada bendición a sus palabras. Tomamos el capítulo 9, lo que nos falta, y empezamos el 10 en el nombre del Señor. Padre, yo te doy gracias por esta experiencia de fe y del Evangelio. Gracias te damos por el Espíritu Santo. Gracias por que tenemos el conocimiento y la enseñanza tuya disponible. Dios, glorifícate. A ti damos toda la gloria, el poder y la honra por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos, las personas que son parte de lo que nosotros hacemos en términos de fe y visión. Pueden ofrendar a través de la ATH móvil como Centro CFC, Fe y Gracia. Es el centro de la familia cristiana. CFC, Fe y Gracia. Para hacer su ofrenda, nada, nos vemos acá el domingo en la administración y la palabra. Ser más que bendecido, paz y gozo en el Señor.